Así que sin mayor comentario, hermanos, vamos a la escritura, a Romanos capítulo número 12, verso 3. Estamos estudiando acá el versículo 3 que dice así. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, o el que debe tener, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que el Señor nos ayude a seguir escudriñando este pasaje, extrayendo fielmente lo que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, escribió y que ha llegado a nuestras manos después de tantos siglos, ¿cierto? El Señor ha preservado su palabra para nuestro bien, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Muy bien, estamos estudiando la sección de los deberes cristianos, como dice ahí también la pantalla en este anuncio para caracterizar la reunión, que tiene directa referencia al subtítulo que muchas Biblias tienen, porque el contexto a partir del capítulo 12 en adelante habla de deberes cristianos, es decir, demandas para cada uno de nosotros. Y ahora en el versículo 3, el apóstol Pablo, como conclusión de lo anteriormente dicho, es decir, desde el versículo 1 al 2, el apóstol dice en una especie de admonición apostólica, es como un mandamiento apostólico, ordeno por lo tanto, podría ser traducido digo pues, dice, pero lo dice en una manera que no podría ser de otra forma, dado que es Pablo quien escribe. Dice, digo pues por la gracia que me es dada. El apóstol Pablo, ya lo hemos dicho en un breve resumen, es un apóstol que empapa, voy a decirlo en términos muy cotidiano, ¿no es cierto?, que es de fácil entendimiento, nos empapa con la gracia de Dios, de manera que salimos nosotros realmente edificados, bendecidos, consolados por este don, ¿cierto?, por este atributo divino que se llama la gracia de Dios. Porque todo es por gracia, hermanos, y ya lo hemos dicho, la gracia de Dios es el favor que nunca jamás pudiéramos nosotros haber merecido. Es un favor desmerecido. Cuando vamos nosotros adentrándonos en las Escrituras, sumergiéndonos en este mar inagotable de la palabra de Dios, ocurren dos cosas. Primero, vamos conociendo más ampliamente al Dios inconmensurable, pero además vamos conociendo cómo somos nosotros delante de ese Dios santo y ese Dios 3 veces santo que nos ha favorecido. Nosotros no podemos tomarle el peso de lo que significa el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia y la paciencia de Dios, si primero no tenemos una amplia convicción de nuestro pecado. Y la palabra gracia se hace maravillosa para nosotros, se hace como un tema, un motivo de un tema interminable, hermanos, porque realmente es todo lo que encierra este plan soberano de Dios. El Señor podría haber hecho, como decimos en términos muy humanos, borrón y cuenta nueva. El hombre pecó, el hombre se destruyó, el hombre se condenó y partamos de cero. Pero entendemos, amados hermanos, que el fracaso del hombre no fue el fracaso de Dios. El fracaso del hombre ahí en el jardín del Edén era parte del plan de Dios que viene desde la eternidad, que ciertamente se manifiesta en el plano temporal terrenal, pero que se proyecta hacia la eternidad. Y en ese plan, en esa línea de tiempo, por decir así, incluyendo los planes eternos, como siempre mencionamos, la eternidad pasada y la eternidad futura, aunque a algunos no les gusta eso porque dicen que en la eternidad no hay tiempo, pero nosotros como somos finitos, somos de una mente, ¿no es cierto?, limitada, es muy útil mencionar ese concepto pedagógico de eternidad pasada y eternidad futura. Y en todo ese tramo, en todo ese trayecto, asoma esta palabra gloriosa que es la gracia de Dios. Y sin duda el apóstol Pablo es el que expone de manera más detallada, más profunda lo que es la gracia de Dios. El apóstol Pablo llega a decir que por la gracia de Dios, él era lo que era. Así lo dice 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Note que Pablo en ese pasaje, en el versículo 9,
él reconoce que el Señor como abortivo lo escogió, ¿no es cierto? Y lo puso ahí como apóstol. Y, y bueno, él se sentía inmerecedor absolutamente de los privilegios que tenía, porque ser apóstol significa que el Señor lo investía de poder de manera personal. El mismo Pablo dice ahí en Gálatas 1 que él no recibió el evangelio de ningún hombre, sino directamente de Jesucristo. Acuérdense que cuando Pablo iba a Damasco, capítulo 9 de Hechos, no iba a una reunión cristiana, él iba a destruir la iglesia, a asolarla, a matar cristianos, a tomarlo y meterlos presos en el concilio. De manera que Pablo nunca olvidó aquello, que era perseguidor de la iglesia, que consintió en la muerte de Esteban, pero lo hemos dicho también y lo aclaramos, Pablo no cargó la culpa de ese pecado, porque bien sabemos que Pablo se gozaba en la obra de Cristo. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él decía, ¿no es cierto?, ahí en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que la justicia era exclusivamente a través de Cristo Jesús. No hay otro camino para obtener justificación sino exclusivamente a través de Cristo. Por lo tanto, Pablo, si bien recordó siempre lo que era antes, es decir, el Saulo altanero, arrogante, religioso, irreprensible como religioso, pero enemigo del Evangelio, nunca lo olvidó aquello, pero nunca él tampoco llevó la culpa, porque él descansaba en Cristo. Y todo lo que hacía, todo lo que enseñaba, todas las exhortaciones, inclusive las reprensiones, siempre él se aferraba a una frase que es: por la gracia de Dios que me es dada. La gracia, hermanos, es un favor desmerecido. Todos nosotros, y eso es lo que apunta el versículo 3, ya vamos a meternos más adelante, apunta a los dones espirituales. Los dones espirituales es una muestra de gracia. Nosotros no podríamos servir al Señor si Él en su gracia no nos capacita. Entonces la obra de Cristo, hermano, la obra de Dios en Cristo Jesús y la obra ciertamente del Espíritu Santo, esta bendita Trinidad que obra en cada creyente, es una obra de gracia. Nos permite ser salvos, nos permite ser hijos de Dios, nos permite tener todas las bendiciones ya consumadas en la cruz y aún lo que ha de venir en el futuro, en la gloria venidera, ¿cierto? Pero aún más, aquí en el plano temporal, el Señor en su misericordia y en su gracia nos ha capacitado para servirle. Entonces Pablo en esta exhortación del versículo 3 usa esa expresión propia de él. Digo pues, por la gracia que me es dada, ese favor desmerecido que es el inicio de nuestra salvación, la causa de nuestra salvación. Efesios 2:8 lo dice Pablo a los Efesios, porque por gracia sois salvos. La salvación es por gracia y solo por gracia. Entonces cuando nosotros vemos ahí mismo en Romanos 11, que lo leímos en su oportunidad, versículo 6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La gracia y las obras no son complementarias. La gracia es sola. Por eso que los reformadores en ese concepto latinizado de expresiones, ¿no es cierto?, una de sus frases es la sola gracia, ¿ya? La sola gracia es la que nos permite ser salvos. Y eso es lo que chocó frontalmente con el catolicismo romano, porque el catolicismo romano, y para ser justo, con toda la gama amplia de religiones, siempre está incorporada a las obras como requisito de salvación. Por eso que es tan lamentable, hermanos, ver hoy día a los protestantes, permítame aclarar un poquito ahí, a los protestantes verlos más católicos que nunca, hermanos. Es increíble cómo están incorporando obras y en lugar de mirar el Gólgota siguen mirando el Sinaí, como que si la salvación proviniera del Sinaí. Amados hermanos, y estamos escribiendo sobre eso, la ley no fue dada para salvar, la ley fue dada para condenar. Así lo dice la Escritura. La ley fue dada para que conozcamos básicamente dos cosas. Primero, el carácter santo de Dios y segundo, cuán pecadores somos nosotros. Pero también la ley tiene una actividad, una dinámica. ¿Cuál es? Llevarnos a Cristo, así lo dice Gálatas 6. De manera que cuando miramos el Sinaí,
donde hay un dictamen, donde hay una ley, ¿no es cierto?, de exigencias, porque si nosotros pudiéramos resumir qué significa la ley, se resuelve o mejor dicho, se expresa en estas palabras: haz esto y vivirás. Y bien sabemos que ningún hombre puede ser salvo por la ley. Pero vemos que hoy día muchos de los que se dicen protestantes están incorporando obras como obras complementarias a la fe. No es así, amados hermanos. Y hay una confusión ahí que a veces se torna como una especie de línea delgada, porque cuando nosotros hablamos de obras, en los creyentes no estamos hablando de obras para ser salvo, sino que las obras de los creyentes son una muestra, son una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y esas obras, hermanos, permite la aclaración también, no significan necesariamente o exclusivamente obras de beneficencia, como lamentablemente se ha tergiversado lo que es la obra que, por ejemplo, expresa la Escritura. Nosotros debemos entender, hermanos, que la salvación como base, primeramente, es solo por gracia. Y las obras son la consecuencia, no la causa, la consecuencia, o mejor dicho, las credenciales de alguien que ya ha sido salvo. Pablo habla mucho acerca de esto, y él llega a reconocer que fue apóstol de los gentiles, no por méritos, no porque Dios escogió al mejor, sino que por su gracia, dice Pablo, lo escogió desde el vientre de la madre. Así lo dice Gálatas 1:15. Él reconoce que desde que era embrión, ahí ya el Señor lo había escogido para darlo como profeta, como, mejor dicho, apóstol de los gentiles. En otras palabras, vemos que Pablo reconoce que no era por méritos. Si era por mérito, él merecía la muerte, merecía el castigo, porque él era un perseguidor de la iglesia. Y también hablamos acerca de esto porque esto también es el repaso habitual, porque una ley del aprendizaje y de la enseñanza es la ley del repaso. Incluso lo escuché hace poco. Una de las cosas principales como ley para aprender es repetir. Entonces no es tanto hablar y nuevas cosas, porque son tanta información que la idea es que vamos aprendiendo, y para aprender hay que repetir mucho, ¿ya? Entonces, una de las cosas que ya dijimos, pero ahora la repetimos, para que la aprendamos, es que Pablo llega a decir: ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. El Señor obra en nosotros por pura gracia, hermanos. Entonces, le tomamos el peso de lo que significa esta expresión de Pablo acá: por la gracia que me es dada. Es como una redundancia, porque gracia es una dádiva, gracia es un regalo, gracia es un don. Entonces, pero para que no nos quede ningún margen de duda, la gracia que me ha sido dada. El apóstol Pedro, refiriéndose a Pablo precisamente, dice que hay cosas difíciles de entender, como nuestro amado hermano Pablo, dice Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada. Ahí también aplica el mismo concepto, la misma frase de la sabiduría que le fue dada a Pablo. Todo lo que nosotros tenemos y que es útil para el ministerio, que es útil para los hermanos, que es útil para la edificación del cuerpo de Cristo, es un don, es un regalo. No es algo que traemos de afuera. Por eso que hay que hacer una gran separación de lo que significa la capacidad humana, la academia humana, ¿no es cierto?, la preparación humana, la expertise humana, de lo que es el don espiritual. Como lo hemos dicho, hermano, un eximio abogado no necesariamente será un gran predicador. El Señor no necesita licencias, créditos, diplomas, doctorados humanos para usarlo. Él puede prescindir absolutamente de todo aquello. Y lo decimos con todas sus letras porque el propio Cristo, acuérdense ustedes que estuvimos estudiando acerca de eso también, nuestro Señor Jesucristo no tenía ningún cartón, no tenía ningún título. En ese tiempo no pertenecía, ¿no es cierto?, a la élite religiosa, a la cátedra de Moisés, y enseñaba de manera gloriosa porque el Señor lo había investido, ¿no es cierto?, con el poder del Espíritu Santo cuando Él se bautiza. ¿Se acuerdan esa memorable escena
este Jesús hombre, que obviamente 100% hombre, pero también fue 100% Dios, que maravillaba a los oyentes porque ellos decían, y sobre todo los ufanos y vanagloriosos religiosos decían, ¿de dónde sabe este letras si no ha estudiado? Si es el hijo del carpintero. Y para qué decir también de los discípulos de Jesús, porque él escogió gente del vulgo, pescadores, gente que trabajaba en servicio público. Ahí tenemos el caso de Mateo, era un recaudador de impuestos, de estos como le llaman los publicanos, que eran muy odiados por los judíos, y no necesitaba mayor calificación ni, ni cartones, como se dice, ni créditos humanos para usar estos vasos de barro. Y así ha sido la tónica. Entonces, el apóstol Pablo es un gran exponente de la gracia de Dios y vuelvo a usar esa palabra, nos empapa esto a nosotros. Porque la gracia de Dios es lo que nos permite también estar bien ubicaditos, hermanos, delante de Dios y delante de los hombres. Esto es muy importante también precisarlo antes de avanzar al siguiente punto. La gracia de Dios también ha sido malinterpretada. La gracia de Dios no significa que nosotros hacemos lo que queramos porque la gracia de Dios nos permite hacerlo, porque eso sería tomar la gracia de Dios para transformarla en libertinaje. Yo he escuchado muchas veces que algunos quieren escudarse en la gracia de Dios para permitir y tolerar y ser indolentes ante el pecado. Eso no debe ser, amados hermanos. No debemos mezclar este tipo de enseñanzas que en el primer siglo se dieron. Incluso el apóstol Pedro advierte que falsos profetas entrarán encubiertamente, maestros falsos, fraudulentos, que convertirán la gracia en libertinaje, que ciertamente hoy día también se ha dado en las llamadas iglesias evangélicas cristianas, en que esta palabra gracia es como algo muy amplio que permite todas las cosas, ¿no es cierto? Y por eso que hoy día tenemos lo que tenemos en los púlpitos, en los grandes escenarios, los espectáculos, los shows, ¿cierto? En el nombre de la gracia de Dios. Eso no debe ser, hermanos. Acá el apóstol Pablo, una vez que menciona esta frase memorable que nos ayuda a nosotros a llenarnos con esta palabra gloriosa que nos acompañará el resto de nuestra vida, la gracia de Dios, y permítame terminar el punto, cuanto más en la eternidad, porque fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia es gloriosa, su gracia es sublime. Una vez que menciona esa palabra, digo pues, es una orden apostólica, es decir, ordeno por lo tanto por la gracia que me es dada, dice Pablo que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Fíjese que el llamado es transversal, es para todos, no es para algunos, sino que para todos, a cada cual que está entre vosotros. El Señor nos está hablando ahora a todos nosotros, hermanos, no solamente al que expone un estudio, sino que a todos nos presenta este mandamiento, ¿no es cierto?, a que siempre estemos revisándonos para no tener un alto concepto de sí que el que debamos tener. Una instrucción transversal para eliminar todo elemento que pueda llevarnos a la arrogancia, a la soberbia, a la altivez. Acuérdense que el fermento de los romanos, de la iglesia de Roma, aparentemente era un fermento muy soberbio, muy altivo, y que lo vamos a hablar a continuación porque y creo que tiene también una connotación social. Los romanos se sentían muy altivos frente a los demás pueblos, ¿no es cierto?, las demás naciones. Todos los que pertenecían a ese perímetro del imperio romano se consideraban exclusivistas, ¿no es cierto?, y muy orgullosos de su civilización, de su organización, de su prosperidad. Pero ¿cómo terminó el imperio romano? ¿Cómo terminó en una decadencia moral, espiritual? Porque el Señor también permite al que se levanta altivamente, también la ruina le espera. El Señor dice que resiste la soberbia. Entonces el llamado es transversal, es para cada uno de nosotros, y cuánto más necesario, amados hermanos, cuando estamos en un tiempo en que el apóstol Pablo incluso se lo dice a Timoteo. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
2 Timoteo 3:1. Y después en el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, altivos, arrogantes, soberbios. Fíjese usted, hermano, que esta palabra que aparece ahí, amadores de sí mismos, filautos es el término en griego, ahora me acordé, filautos, filo es amor, auto es a sí mismo, amor a sí mismo, tiene también una connotación contemporánea, hermanos, porque, y creo que lo mencionaba, este movimiento de la nueva era, que ha impactado todos los estamentos de la sociedad occidental, porque entendamos que la nueva era es el resurgimiento de costumbres milenarias, ¿cierto?, en las culturas hindú-budistas, pero que migraron de Oriente y se metieron aquí en Occidente de una manera increíble en los colegios, universidades, en estamentos gubernamentales y también en la iglesia. Pero ¿cuál es la parte más crítica de esto? Que la nueva era, como todo planteamiento budista, hindú-budista, el hombre es el centro. Es una visión antropocéntrica, muy distinta a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña una relación teocéntrica, cristocéntrica, es decir, Dios está en medio, Cristo está en medio, Él es todo para nosotros. Pero la cultura hindú-budista y revivido en la nueva era presenta al hombre en el centro. El hombre es el centro del universo y por eso que hoy día emanan todas estas ideas, ¿no es cierto?, que buscan el placer, la comodidad, la alegría, el goce del hombre. Nosotros, hermanos, debemos entender que la nueva era se metió en la iglesia a tal punto de enseñar que tú tienes poder, que tienes capacidad, que tienes un campeón morando en ti, que tú tienes que derrotar tus gigantes porque tienes el poder para hacerlo, y etcétera, etcétera. Incluso llegan a alegorizar la experiencia memorable, sobrenatural de David derrotando a Goliat para llevarlo a una especie de alegoría antropocéntrica en que tú tienes poder para derrotar tus gigantes. Esa es la ruina, hermanos, de lo que está ocurriendo en el seno de la iglesia cristiana, producto de este antropocentrismo, pero exacerbado. Hombres amadores de sí mismos, autorreferentes, autosuficientes, que se solazan, se recrean en sus propias virtudes, en sus propios estudios, en su propia capacidad. Entonces, cuando Pablo advierte a Timoteo, asoma esta palabra soberbia, que es una expresión en griego que alude a la idea de mirar por sobre los demás, que es la antítesis, y ya lo dijimos, la antítesis de la humildad. Mientras la humildad tiene que ver con una baja estatura en el sentido espiritual, es decir, literalmente caídos a tierra, porque acuérdense que la palabra humildad deriva de un término latino que es humus y que tiene que ver con tierra. Y llevándolo al plano bíblico entendemos que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra y cuando morimos vamos a volver a ser polvo. En los rezos protestantes se usa mucho eso y cuando están ya sepultando al muertito, le decimos nosotros, ¿no es cierto?, al finado, al difunto, ya, dejémoslo ahí para que convengamos un buen término, al difunto lo van sepultando y el ministro lee ahí una especie de rezo, de frase de la liturgia, y dice, cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Bueno, el Salmo 103 dice que el Señor no se olvida de que somos polvo. El problema, amados hermanos, el problema es que nosotros sí. El único momento cuando nos acordamos que no somos nada es cuando estamos en un velorio. ¿Le ha pasado? Cuando usted va a un velorio, ¿no es cierto? Y está toda la gente rodeando al féretro. Uno, aunque sea fugazmente, se pone a pensar que realmente no somos nada. ¿Ya? Hay una sensibilidad a la fragilidad de la vida. Pero salga de ese contexto. De vuelta a la hoja, pasa el otro día, la semana, y todo vuelve a foja cero, como se dice. Vuelve a su habitual punto de vista. Resurge ¿no es cierto?, la soberbia, la altanería, la arrogancia.
Hay una cosa muy particular que me llama enormemente la atención, hermano, que lo dice Eclesiastés capítulo 9. Cuando el hombre muere, dice el predicador ahí, dice su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Y ya no tienen más parte con lo que se hace debajo del sol. Bueno, la muerte del hombre es como la hierba del campo que se seca y su lugar nadie más la conoce. Qué bueno es hablar de la muerte en ese aspecto, hermano, porque eso también nos lleva al humus, a la tierra, a la humildad verdadera. No somos nada, realmente no es una frase cliché. Eclesiastés dice que somos constituidos por tres expresiones: amor, odio y envidia. Es cosa de meditar a veces. ¿A qué amor se referirá? Al amor propio, pues, hermano. Si nosotros nos amamos tanto, por eso que el Señor entrega esa tremenda lección que a veces la pasamos por alto cuando dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, la religión lo ha condensado, ¿no es cierto?, en un aspecto social y cree que con eso está todo listo. Pero la frase tiene una profundidad extremadamente importante. El Señor dice: amar al prójimo como a ti mismo. ¿Quién de nosotros a veces se pone a meditar cuánto nos amamos a nosotros mismos? Los grandes conflictos nuestros muchas veces son por un amor propio. ¿Por qué no nos callamos la boca en el momento oportuno? Por un amor propio. ¿Por qué no resolvemos los problemas y pedimos perdón al que hemos ofendido? Por amor propio, por el orgullo, por la altanería, por la soberbia. Pero cuando muere el hombre, dice la Escritura que ese amor propio, muere, fenece. Hasta ahí nomás llega. Pero no solamente eso, su odio y su envidia. Eso a lo mejor les sorprende, pero en nosotros está el rencor, hermanos. Está el rencor y también está la envidia. Pecados que son, como decimos nosotros, como una verdadera larva. La larva es como una especie de gusano, de parásito que se mueve entre los tejidos, que no es evidente hacia afuera. Hay muchos pecados que usted los puede acusar de manera objetiva. Si usted ve a alguien robando, ¿no es cierto?, le va a decir: oye, eso es pecado, está robando. Si alguien dice una palabrota que no corresponde como cristiano, también le va a ser juzgado de manera objetiva. Pero ¿quién de nosotros podría acusar a alguien de envidia? En mis años de cristiano nunca, jamás he conocido un hermano que confiese su pecado de envidia. Pero sí otros pecados, sí, en esto me equivoqué, en esto acá, y acepta la disciplina, etcétera, pero nunca pecado de odio o de envidia. Entonces, todos esos elementos que estamos nosotros conversando ahora y que salen, el Espíritu Santo nos lleva a meditar en eso, confiemos en eso también, nos permite entender este contraste que hay entre la humildad y la gran soberbia. Por eso que la exhortación de Pablo, decir por la gracia de Dios, que ninguno de nosotros, que todos los que están entre vosotros, dice Pablo, no tengan más alto concepto de sí que el que debamos tener. Que no tengamos una estatura más allá de lo que Dios nos ha dado. La soberbia es la antítesis de la humildad. La soberbia es la antítesis del carácter de Cristo. La soberbia es la característica de Satanás, ya lo decíamos. Ezequiel 28, 14 al 17, ¿se acuerda? Satanás cayó de allá del cielo, que es una de las cosas que a mí me sorprende y me cautiva a veces meditar en lo que significa la caída de Satanás. Porque fíjese que Satanás cae allá en la gloria, cosas que uno como ser humano, hermano, no se puede explicar. Por ejemplo, el Señor dice: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan y hurtan. Un lugar, como decir, totalmente esterilizado, no hay un átomo de pecado. Pero ahí entró el pecado. ¿Cómo lo podemos comprender? La única manera de comprenderlo, porque aquí no estamos para cuestionar a Dios, sino que poner en alto lo que significa un Dios soberano que hace lo que quiere. Él sabe todas las cosas. Él permitió la caída de Satanás desde allá, desde las alturas. ¿Y quién va a poder cuestionar al Señor?
¿Quién va a empuñar la mano y decir, ¿por qué haces esto y no hiciste esto otro? Ubiquémonos. Humildad. Pablo le dice a los romanos, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques, para que discutas con Dios? Necesitamos el sentido de la ubicación, hermano. Humildad también nos alude la idea de ubicarnos delante de Dios. Ahora, en ese concepto de Satanás, ¿cuál fueron los elementos que lo llevaron a su propia ruina? La altivez, la soberbia, su hermosura, su autocontemplación. Si lo peor, hermanos míos, que podemos nosotros cometer en nuestra vida diaria es autocontemplarnos. Cuando nosotros miramos las Escrituras nos reflejamos para demostrar el tremendo amor de Dios que Él ha extendido hacia seres tan repulsivos como nosotros. Es bueno reflejarse en la Escritura porque la Escritura no te va a llevar a la vanagloria, sino que te va a llevar a la humildad. Vaya qué miserables somos, hermano. Vaya qué inconsecuentes somos. Qué soberbios somos y altivos. La soberbia es una característica de Satanás. Cuando actuamos con soberbia y nuestro orgullo se prolonga, estamos dándole el favor a Satanás, a quien supuestamente odiamos, y que el Señor reprenda a Satanás. Pero también la soberbia es la característica de la iglesia final, de la iglesia de la Odisea, que pronto vamos a comenzar a estudiar los días domingos en la mañana, Apocalipsis 3, 14 al 20, donde hay una cristiandad que tiene apariencia de piedad. Note usted que esta expresión sale precisamente en los 18 términos que Pablo le dice como característica de los hombres del último tiempo, le dice a Timoteo. Entonces, dentro de aquellos culmina el versículo número 5 diciendo tendrán apariencia de piedad. ¿A qué se refiere con apariencia de piedad? Parecerán religiosos, parecerán cristianos, pero no lo son. Niegan la eficacia de ella. Y dice el apóstol Pablo, arranca, sale de los tales, apártate de los tales. Estamos en tiempos, hermano, en que lo que corona al hombre es su propia arrogancia, es su propia soberbia. Y la soberbia se combate, amados hermanos, evidentemente con la gracia de Dios, con el poder de Dios, pero con una palabra que ya la semana pasada estuvimos estudiando, mencionando al menos, que es la legítima humildad. La Biblia abunda respecto a lo que es la humildad, y qué mejor que mirar al referente número 1 de humildad, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya leíamos Romanos 12:16 que dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12:16. Ahí hacíamos el alcance de que la unanimidad, la única manera de ser unánime, de estar unánime entre nosotros, que somos muchas veces diametralmente distintos, es someternos a Dios. Por eso que Pablo, cuando instruye a los matrimonios ahí en el capítulo 5 de Efesios, ¿se acuerda? Lo primero que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego empieza a decir, las casadas estén sometidas, sujetas a sus maridos, etcétera. Después los varones, en una instrucción para el varón y para la mujer. Pero el punto de partida, que es la base de victoria en esto, es el sometimiento total y de ambos y de todos a la voluntad de Dios. Si nosotros, amados hermanos, como iglesia no nos sometemos a la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, ¿cuánto vamos a estar unánimes? Si uno tiene una idea, si otro tiene otra idea, otra dinámica, hermanos, aquí un punto muy importante que quiero comentar, la unanimidad entre nosotros se logra exclusivamente sometiéndonos en una actitud humilde, en una actitud de ubicación delante de Dios. No altivos. Fíjese que la palabra altivo habla de altura, habla de soberbio. La soberbia habla de altura, la humildad habla de baja estatura, muy cerca de la tierra. Asociándoos con los humildes, dice. Es decir, nuestra idea, hermanos, es siempre buscar la humildad, aún, hermanos, aún en las cosas que pensamos y decimos. Siempre es bueno, hermanos, hablar sobre la humildad, la legítima humildad,
pero primero contemplemos al primer referente de la humildad para comprender de manera consistente lo que es la humildad. Filipenses 2, 3 al 5 dice, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Es decir, no teniendo alto concepto, sino que bajo concepto de sí, estimando a cada uno de los que, de cada uno de los demás como superiores a él mismo. Qué linda es la experiencia cuando tú hablas con cualquier hermano y lo sientes como que te está enseñando. Todos nos debemos enseñar en testimonio, en compromiso, en amor por la obra, en lucha contra el pecado, porque ninguno de nosotros ha egresado, lo voy a decir así, ninguno de nosotros ha egresado de este discipulado de Cristo. Moriremos siendo discípulos de Cristo, amados hermanos. Que el Señor nos ayude a terminar la carrera, como decía Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La otra vez hablábamos de esto respecto al matrimonio, y que tiene una trascendencia a la relación de hermanos en la iglesia. Esto no consiste, hermano, en el matrimonio de buscar mi agrado, de buscar lo que yo quiero. Cuando tú te casas para buscar lo que querías tener, estás en una perspectiva incorrecta. Normalmente cuando alguien se casa, ¿no es cierto?, y los novios se casan, es raro escuchar, por ejemplo, a mí me tocó asistir muchas veces a matrimonios de corte católico, ¿cierto?, o también evangélicos, y todos con una especie de discurso bastante idealista del matrimonio, pero muy poco se habla de que el matrimonio debe fomentar el amor, que no es un amor sensual, no es un amor de sentimiento, de eso que, como dicen, produce maripositas. ¿Se lo ha escuchado? Ese término bien de poema y de adolescentes. Uy, este hombre, esta mujer me produce maripositas. El amor de Dios es un amor voluntario, de voluntad. Si tú decides amar a una persona, es una decisión, no es un sentimiento. Y ese amor trasciende a tal punto de que el amor no es lo que a ti te agrada, sino lo que le agrada al otro. Gran demanda, ¿no es cierto? 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no es envidioso, no hace nada incorrecto. Cuando nos ponemos esa vara enorme del amor, ahí nos vamos dando cuenta las demandas de Dios para con nosotros. Esto no consiste en agradarnos a nosotros, sino que agradar al otro. Y por eso que esto trasciende a la iglesia, porque a la iglesia no vamos a agradarnos a nosotros, vamos a agradar a los demás. Es que yo quisiera que esto se dijera en la iglesia o esto se hiciera en la iglesia. Bueno, paciencia. Primero anda y agrada a los demás. Entonces es muy importante eso, dicho muy de paso, cuando hablamos del amor. A veces, hermanos, nosotros coqueteamos harto con la palabra amor, pero ni siquiera damos una pizca del amor de Dios. Yo lo voy a poner en términos prácticos. Por ejemplo, en una reunión, si tú dices que amas y tienes legítimo amor por los hermanos, entonces anda a la iglesia porque los hermanos necesitan verte. Porque con tu asistencia se estimulan, se animan. Te das cuenta que no es llegar y hacer discursos con la palabra amor, sino significa negarse por el otro, agradar al otro. Hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo, amados hermanos. No, nada, en esto la humildad no consiste en mirar por lo de nosotros, sino por el bien del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice. Es decir, esto encierra el sentir, el sentimiento más profundo, más entrañable de nuestro Señor Jesucristo, cosa que realmente como hombre no lo puedo entender. El Dios de la gloria desciende a este mundo de pecado para hacerse uno de nosotros, morir como un hombre. No dejó de ser Dios, pero sí se revistió 100% como hombre y se humilló a sí mismo, dice la Escritura. Se vació por amor a ti y a mí, vil pecador. Entonces es tiempo, amados hermanos, que en el marco de esta exhortación apostólica que Pablo le dice a los romanos, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, que se traduce o que se resume en esta palabra humildad, que contemplemos
al que es genuinamente humilde y manso de corazón, nuestro Señor Jesucristo. Vámonos allá a Mateo, hermanos, por favor. Mateo capítulo número 11, este tremendo pasaje que es maravilloso. Yo insisto, amados hermanos, no es un cliché, pero la Biblia es un manantial inagotable. Es una fuente de agua que usted no la va a terminar de explorar. Así que no presumamos, por favor, no presumamos, ninguno de nosotros, y me incluyo obviamente, que ya leímos la Biblia. Y vamos a ir nuevamente a este pasaje si ya lo conozco. No, eso es presumido, es un pecado inclusive, porque la Biblia no es un libro cualquiera. Por más que pongan aquí al libro más excelso de la literatura hispanoparlante, que es el Quijote de la Mancha, no sé si usted leyó el Quijote de la Mancha, por más que lo lea 3, 4 veces, 5 veces, ya no le va a sacar más. No le va a dar más, porque ya lo leyó, quizás va a repasar las cosas que no tenían mucha importancia, pero no entrega más, porque es un libro de hombre. Pero esto es un libro divino. Cada versículo, cada pasaje tiene una profundidad que toda la vida tú vas a estar extrayendo riqueza. Es como un yacimiento de oro, hermanos. No sé cómo decirlo, las perlitas incrustadas también me gusta decirlo. No presumamos. Cada vez que vamos a un pasaje que lo hemos repetido, prepárate porque el Señor no te va a mostrar una nueva cosa, pero sí te va a profundizar en lo que ya un día leíste. Fíjese lo que dice aquí en Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mire lo que dice, que soy manso y qué más. Y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, este es el pasaje de los pasajes respecto a la humildad, a la legítima humildad, con la cual combatimos la arrogancia, la altivez, el orgullo. Lo primero que debemos comentar acá, amados hermanos, es que el Señor introduce una expresión muy propia de un pueblo agricultor, ganadero. Habla de carga, habla de yugo, habla de llevar la carga, etc. Entonces lo primero que dice en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Este no es una invitación, note cómo está conjugado el verbo venir, versículo 28. Está en un imperativo, no te está invitando, te está ordenando. Muy de paso, amados hermanos, pero el origen del pecado es no hacer lo que Dios te manda hacer. Es el pecado de omisión. Así partió el pecado. El pecado de omisión nos lleva a cometer actos o pecados de comisión. Nosotros tenemos invertido, trastocado el valor verdadero, inicial, original del pecado. Nosotros pensamos que pecado exclusivamente es no hacer esto y aquello, y con eso estamos bien. Mientras yo no haga esto y aquello, no tengo pecado. No, hermano, no te confundas. El pecado es no hacer lo que Dios te manda hacer. Ahí comienza todo. Hay muchos ejemplos, hermano. Entonces, lo primero es que Dios te manda a ir a descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Aquí habla de una especie de simbolismo de lo que significa el pecado. El pecado es trabajoso, el pecado te oprime, el pecado te cansa. Es necesario ir a Cristo y descansar en Él, dejar nuestras cargas en Él, porque Él nos promete descanso. Que eso es lo que no podían ver los judíos, ¿no es cierto?, los religiosos judíos, cuando ellos juzgaban, ¿no es cierto?, la liturgia. Ah, mira, este hombre transgredió el día de reposo. Y no podían ver más allá de que Cristo en sí mismo cristalizaba, revelaba, ¿cierto?, el día de reposo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Pero vaya a decirle eso a los adventistas que presumen hoy día guardar el día sábado, hermano. ¿Sabe que el día sábado, permítame el paréntesis, ya estoy terminando, se nos fue el tiempo? El día sábado usted no podía hacer nada. Desde la puesta del sol del día anterior, en este caso podríamos decir desde el viernes, hasta la puesta del sol del día siguiente,
era el día de reposo, no se podía hacer nada. Y dentro de las cosas que no se podían hacer, era encender fuego. No podía usted encender fuego, estaba prohibido. Tenía que cumplirlo, pero al pie de la letra el mandamiento. Eso es guardar el día sábado. Entonces un adventista que se levanta en la mañana y se baña y prende el calefón, ya transgredió su día sábado. O después fue a la cocina, se preparó unas tostadas en la cocina, ya transgredió el día sábado. Hermanos, la Biblia nos dice, Pablo le dice a los colosenses, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de reposo, en fiestas solemnes, etcétera, etcétera. Todo eso es sombra. A quien tenemos que ver es a Cristo. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, eso es lo primero. La humildad de reconocer que yo no puedo llevar la carga es el inicio del Evangelio. Hermanos, es apasionante esto, pero quiero recordarlo. Lo primero que ocurre en la conversión de un individuo es que ese individuo es convencido de pecado. No es convencido de altura, no es convencido, ¡oh, qué bueno, entendí el Evangelio! No, no, no. Lo primero que ocurre con un individuo que se convierte es una convicción de pecado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Eso es lo que ocurrió contigo, conmigo, amado hermano. Es lo primero, te tira a tierra, te bota humus, te lleva a la humildad verdadera, legítima. Esa humildad que no es tuya ni mía, sino que es una obra poderosa de Dios en el Espíritu Santo. Amados hermanos, contemplar a Cristo es contemplar la verdadera humildad. No vamos a poder entender el llamado apostólico de Pablo. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener si no nos sumergimos en la imagen de Cristo Jesús, el referente número 1 de la verdadera humildad. Que el Señor bendiga su palabra. Tengamos una oración, amados hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es, como lo decíamos, un manantial inagotable. Nunca terminaremos de profundizar en cada versículo. Te damos gracias, Padre, por irnos enseñando de que este libro nunca terminaremos de leerlo, nunca terminaremos de escudriñarlo y tendremos toda la vida en adelante para hacerlo. Y nos faltará vida, ciertamente. Gracias porque confirmamos una vez más que esta es tu palabra, es la infalible palabra que nos ha sido dada, a la cual hacemos bien en leer, en meditar, en aprender y en atesorar en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, como decíamos en un inicio, a empaparnos de esta palabra gracia, con la cual tú nos has favorecido desmerecidamente. Ayúdanos a empaparnos con la humildad verdadera y legítima. Ayúdanos, Señor, a que nuestro carácter, que nuestra vida se vaya definitivamente moldeando al carácter de Cristo. No queremos terminar la carrera siendo los mismos soberbios que cuando la iniciamos, sino que el carácter de Cristo esté moldeado, cincelado en nuestros corazones, en nuestra vida. Te lo suplicamos, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.